Muy buenas tardes, nos encontramos en un espacio del Museo Dialoga en presencialidad desde la cafetería Hojaldres, que es nuestra casa también. Agradecemos mucho a don Glenn Alpizar, quien nos facilita este espacio para poder llevar a cabo nuestro programa. El día de hoy tenemos como invitado a un gran sociólogo, profesor jubilado ya de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, y sin lugar a dudas un profesor que marcó mucho a una generación de estudiantes a lo largo de décadas. Lo recordamos en distintos episodios de lucha social, de movilización, de reflexión sobre temas nacionales y fuera también de nuestras fronteras. Para mí es un gran honor saludar al profesor doctor Rogelio Cedeño, una persona amiga también, y hoy vamos a conversar y vamos a hacer un repaso de la historia de Chile, un país que para el caso de Costa Rica guarda una enorme cercanía, dado que nosotros en nuestra Universidad Nacional, por ejemplo, hemos tenido el legado y hemos recibido grandes aprendizajes de colegas, profesores chilenos que luego del golpe vinieron a Costa Rica e hicieron toda una trayectoria en nuestro país. Y para hablar de ese contexto que vivió Chile en la década de 1970, vamos a repasar con don Rogelio, vamos a conversar con don Rogelio, quien para ese momento era estudiante de la Universidad de Chile, ¿verdad? Yo quisiera también saludar a mi compañera y colega, Mariana. ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muy bien. Es un gusto estar con ustedes esta tarde aquí y poder compartir y así presencialmente, porque también las circunstancias que se han venido dando, como que parece que la vida se viviera como entre paréntesis, y eso no puede ser. La comunicación es muy importante, y todo lo que podamos compartir de esa experiencia histórica de Chile, que está de la cual se está cumpliendo ya un ciclo histórico de larga duración, de medio siglo, o sea, pensando un poco en aquello de la École de Sanal, ¿verdad? De los trabajos de Ferdinand Brodel, ¿verdad? Cuando hablaba de la historia en los ciclos de larga duración. Y bueno, ¿cuántos serán esos ciclos de larga duración? Recuerdo a Federico García, un profesor que teníamos en la Universidad de Chile, y nos hablaba ya de los peligros de que el proceso que estábamos viviendo en ese momento con el compañero Salvador Allende se revirtiera, es decir, que pasara mucho tiempo antes de que aflorara otra crisis del capitalismo chileno, como es la que se está dando en este momento, porque Chile en este momento está precisamente en un proceso de una convención constitucional para dar una nueva constitución a resultas de las movilizaciones populares que se dieron hace 2 años, en el año 2019. Aunque uno de los historiadores chilenos más importantes, yo diría, de todos los tiempos, ahorita que ya es muy veterano, y voy a ver, de repente se me desconectó el nombre de él, pero el otro día reflexionaba del problema constitucional de todos estos países de América Latina desde la separación del dominio español. Muchas veces se habla de la independencia y no se habla que nos separamos del dominio colonial español. Es que estas naciones que fundaron los criollos se fundaron de espaldas al pueblo. Y por ejemplo, a los chilenos les cuesta mucho aceptar el planteamiento de un Estado plurinacional donde tenga un lugar la presencia, por ejemplo, de los mapuches, que siempre ha sido tan fuerte. El Hualpu mapuche al sur era un estado que nunca fue sometido por la corona española y que existió durante 250 años hasta la década de 1880, quiero decir, cuando tanto Argentina como Chile prácticamente asaltaron y despojaron a los pueblos mapuches a los dos lados de la cordillera de los Andes, de los territorios de la Patagonia, al sur de Buenos Aires, que eran territorios
de los pueblos mapuches. Hoy en día, por ejemplo, hay 17 representantes de los pueblos originarios, jamás reconocidos por el Estado chileno. Hay 7 mapuches y hay de otras etnias. Es decir, incluso ahí uno descubre que también hay quechuas, también hay aymaras, hay diaguitas, atacameños, hay una gran cantidad de grupos que ni uno sabía muy bien que existían allí, como resultado, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, de todos los territorios que Chile se expropió en la Guerra del Pacífico, que de 1879 a 1883, que fueron cuando Chile despojó a Bolivia de su salida al mar, en la zona, en la parte de Antofagasta y más al norte hasta Arica. Incluso Tacna llegó a estar hasta 1929 formando parte del territorio chileno. Y entonces población aymara y población quechua quedó dentro del territorio chileno, pero siempre han sido gentes ignoradas, ciudadanos de segunda clase. Entonces ahora en esta crisis del capitalismo chileno y de la misma organización social y de los cimientos y hasta de las simbolizaciones o las representaciones simbólicas de lo que es el Estado y la sociedad chilena, hay una crisis muy profunda, hay una anomia. Y esa es una situación que se ha dado también en Bolivia, justamente con Evo Morales y el movimiento al socialismo, donde para los criollos, que ya por fin se están dando cuenta que están en minoría, es decir, el odio racial ha sido un componente muy fuerte que se notó en el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales precisamente en noviembre de 2019, donde incluso intentaron asesinar a Evo Morales, como lo cuenta un libro que acaba de sacar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que mandó un grupo selecto de gente de la Fuerza Aérea Mexicana a traer a Evo, gente muy valiente, muy corajuda dentro de las mejores tradiciones de la diplomacia mexicana, que le salvaron la vida a Evo. Pero en fin, lo que se ha visto es una actitud tremendamente racista de la gente criolla, incluso de los que se van acriollando de entre los mismos aymaras en el altiplano, que ya pasan a formar parte de una presunta clase media, tanto como la gente de las tierras bajas, de las tierras cambas, como Santa Cruz de la Sierra, que era una región muy marginal dentro de Bolivia y que se benefició de la Bolivia de arriba y después se volvió en contra. El caso peruano, que en este momento estamos viendo todo lo que ha representado la llegada de Pedro Castillo, pero sobre todo un primer ministro, Guido Bellido, que es cusqueño y quechua hablante. Si vimos una entrevista a su madre es una mujer que únicamente habla quechua. Y entonces el hecho que él comenzara el discurso de presentación del gobierno en la Asamblea Legislativa, en el Congreso peruano, motivó una protesta, una desesperación racista entre los limeños. Todo el comportamiento desesperado de estas élites. Tal vez podríamos volver un poco al pasado, hablar un poco de lo que era Chile. Uh-huh. Chile hasta 1960 tenía el campesinado mestizo de la zona central en una situación de servidumbre. Maltrataba también al campesinado mapuche, pero los mapuches sí seguían con su vieja tradición de lucha, mientras que el campesinado de la zona central estaba bajo un sometimiento ideológico, bajo un régimen de servidumbre. Es increíble el grado de atraso de las relaciones sociales en el campo chileno hasta mediados de la década de 1960, cuando ya el presidente Frei emprende la reforma agraria, que es continuada después con Salvador Allende. Hay todo un episodio muy dramático, muy conmovedor de lo que fue todo este proceso de reforma agraria, y en donde chocaron
las aspiraciones de aquellos campesinos que querían tener posesión de la tierra directamente en relación con aquellos otros que estaban más anuentes a las formas cooperativas. Esto era más frecuente entre los mapuches. Después del golpe militar en el 73 hubo una represión sangrienta al campesinado. Se calcula que fusilaron a alrededor de 500 dirigentes campesinos después del golpe militar, y esto fue muy traumático para los campesinos, mestizos de la región central, no para los mapuches. Los mapuches siempre se han considerado aparte de los huincas, como llaman ellos a los chilenos, mientras que el campesino mestizo se sintió abatido, ¿verdad?, después de la represión tan grande y de un proceso en el agro que tampoco benefició a los terratenientes, que ya no pudieron volver al régimen que tenían antes, porque el régimen militar, ya con tendencias neoliberales, introdujo más bien una agricultura capitalista en el campo de gran extensión, y entonces esa derecha también se consideró traicionada. Pero en general los que siguieron en su política de resistencia fueron los mapuches, porque ellos siempre dicen que todo lo que viene de los huincas es malo. Por lo tanto, ellos entierran a sus muertos, hacen su duelo y la lucha sigue, como han luchado desde hace 5 siglos. Es una constante. Ahora, ¿cómo voy a Chile? Bueno, yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, me doy cuenta del triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, donde Salvador Allende, de la Unidad Popular, formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, los socialdemócratas, el MAPU, que era un desprendimiento de la democracia cristiana, obtiene una primera mayoría, puede haber sido un 36 no me acuerdo cuánto, 36.5, y una segunda mayoría le pertenecía a la derecha, a Jorge Alessandri. En medio quedó el candidato reformista Radomiro Tomic de la democracia cristiana. Eso tenía que resolverse con una votación en el Congreso, que podía haber producido muy distintos frutos, incluso de que hubieran tenido que llamar a unas segundas elecciones. Y esa es la situación que yo me doy cuenta en Costa Rica, y me dispongo a irme a Chile a ver esa experiencia inédita de un proceso revolucionario que llegaba a alcanzar el poder o parte del poder por la vía electoral. Era la curiosidad de ver ese proceso de cerca la que hace que me decida viajar a Chile. Ya en el mes de diciembre de ese año, ya apenas pude, me trasladé a Bogotá y comencé a viajar ahí por toda Sudamérica hasta llegar en los primeros días de enero a Santiago, pero yo estaba al tanto de toda la situación que se daba allá. La derecha chilena estaba muy alarmada. Los Edwards, Agustín Edwards, que son los propietarios del Mercurio, le pidieron a Nixon y a Henry Kissinger que hiciera algo, y Nixon efectivamente lo hizo. Tomaron decisiones muy duras. Estuvieron a punto de asesinar a los 2 comandantes del ejército que no estaban de acuerdo, René Schneider y Carlos Prado González. Una noche los iban a asesinar, pero esa noche se resultó que ellos no viajaron en los vehículos militares, sino que se fueron en sus propios vehículos a su casa. Posteriormente tratan de secuestrar al general Schneider y él se defendió con su arma de reglamento, entonces lo mataron. Eso hizo que fracasara, pero en ningún momento, hay que decirlo claramente, la experiencia de la Unidad Popular ya venía muerta desde la cuna, porque los Estados Unidos no estaba dispuesto a admitir lo que llamaban ellos la expansión del comunismo en el hemisferio occidental dentro del lenguaje de la Guerra Fría. Esto lo digo porque en las disputas que se daban y se dieron y se siguieron dando durante mucho tiempo
dentro de la Unidad Popular, incluso después del golpe, donde el Partido Comunista culpaba lo que llamaba la ultraizquierda, y era que los que no se portaron bien provocaron el golpe de Estado. No, eso estaba decidido de antemano, digamos, realmente había voluntad de acabar con la experiencia, no pudieron hacerlo. Al final la democracia cristiana sí votó por Salvador Allende, pero le exigieron al gobierno unas garantías democráticas que impidieron en todo momento que se formaran organismos de defensa armada de la clase trabajadora. Y eso se vio muy rápidamente. Entonces yo llego a vivir a Chile y entro a la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, que sí era una escuela muy buena. Nosotros, un nicaragüense y yo, y no los a veces tan estruendosos sudamericanos, fuimos los que convencimos a dos miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Chile que nos recibieron a todos. Entonces, en la Escuela de Sociología éramos como 60 o 70 latinoamericanos, habían brasileños, habían argentinos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos, solo paraguayos no habían ahí, había gente de todo lado. Y todavía cuando le dieron el golpe militar en el 71, en agosto, al general Juan José Torres, entonces llegó gente de Bolivia. Tuve compañeros en la Universidad de Chile, a dos mayores del ejército boliviano que eran gente del Regimiento Colorado, cercanos al presidente Juan José Torres, y que cuando el intento de golpe, uno de ellos nos contaba que tuvo que salir pistola en mano por la parte de atrás del Palacio Quemado en La Paz. Esta gente también llegó a Santiago. Era una izquierda muy limitada, la izquierda sudamericana de ese tiempo, en comparación con lo que fue la derecha, porque ahí mismo ya estaba en germen el Plan Cóndor, que fue la coordinación que hubo entre todas las dictaduras militares que se fueron implantando en el Cono Sur, la de Bolivia, con el golpe de Estado del general Banzer en el 71, luego la de Chile, luego la de Videla, luego la dictadura uruguaya que se instaló en el 73, la dictadura brasileña que tenía antes. Ellos tenían una visión de conjunto. Entonces, a mí en cambio me pareció que la izquierda chilena, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, eran como muy aislacionistas. Cuando le dieron el golpe al general Torres, 300 estudiantes fuimos por las calles de Santiago a apoyar al general Torres, que después es asesinado en Buenos Aires por la AAA, ya en las políticas estas que se dan, que se acentúan después de la muerte del general Perón. Aunque la DINA, la Policía Secreta Chilena, asesinó al general Prat González, que no apoyó el golpe y se había ido a Argentina, lo asesinaron al año siguiente, por ejemplo. Entonces, porque paralelamente se estaba viviendo todo el proceso del peronismo. En ese año 73 estaba volviendo, Perón había vuelto, pero no lo dejaron ser candidato, entonces se propuso la fórmula Héctor Cámpora, un peronista muy chévere, muy leal, era un dentista que había sufrido toda la represión de la mal llamada Revolución Libertadora, que Rodolfo Walsh la llamó más bien Revolución Fusiladora, porque en el 56 fusilaron al general Juan José Valle y un grupo de compañeros civiles que se habían levantado en armas contra el régimen de Aramburu. Esto lo pagó caro el general Pedro Aramburu después, cuando fue secuestrado. Don Rogelio, vamos a hacer una pausa. Yo me acerqué más a los compañeros del Partido Socialista que a los compañeros de la Juventud Comunista, pues en razón de que los comunistas siempre eran como más rígidos y prejuiciosos y
Y por ejemplo, en el Partido Socialista se leía a Trotsky como uno más. No es que eran trotskistizantes tampoco, pero había otro relato sobre la Revolución Rusa, y además teníamos una identificación más con el pensamiento guevarista también, con la idea de nosotros usábamos consignas como crear 2, 3, muchos Vietnam, crear poder popular y todas esas cosas. Entonces yo me fui con los compañeros socialistas a unos trabajos de verano, a una región de campo, y entonces ya cuando me metí a la Universidad de Chile siempre me mantuve más vinculado con el Partido Socialista, aunque también de ese sector, aunque también los del MIR lo jalaban a uno, y a la larga uno no sabe ya que yo estaba infiltrado por la inteligencia militar, que es lo que yo pienso ahora, ¿verdad? Después de tantísimos años, ¿verdad? Entonces, lo primero lo que le tocó a Salvador Allende fueron unas elecciones municipales en abril del 71, que se ganaron por más del 50%. Ese era el momento de crecer el sector popular, pero se hacían consignas ridículas. Por ejemplo, yo recuerdo una consigna era: construyamos el socialismo con los socialistas. Hoy en día todo eso me parece como banal, ¿verdad? Pero en aquel momento vino la famosa entrevista que le hizo Regis Debré, entrevista a Salvador Allende sobre las posibilidades del proceso, y aparece un número de la revista Punto Final que estaba dedicada al tema. Y es un año de grandes expectativas, efectivamente, para la población, porque se aumentan los salarios, es decir, se aumentan las posibilidades de acceso a bienes de los cuales había carecido la mayor parte de la población. El año 71 fue como el año de las políticas redistributivas, pero también ya comienza el distanciamiento con la democracia cristiana a raíz del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic por un grupo de la ultraizquierda, o no sabemos si fue de la inteligencia militar, porque Pérez Sujovic había sido ministro del Interior de Frei y había ordenado una represión en Puerto Montt, donde había muerto mucha gente. Incluso Víctor Jara tenía una canción donde mencionaba estos hechos represivos, y ya comienza a darse un alejamiento con la democracia cristiana que va a ser dramático después. Ya para el 72 ya es que comienzan a ponerse de manifiesto los problemas, porque bueno, Nixon había decidido de todas maneras quebrar la economía chilena, hay dificultades para importar, se dio la nacionalización del cobre, es decir, la nacionalización de la ITT, y entonces ya hay una reacción violenta de los Estados Unidos hacia la economía chilena, que comienza a afectar la capacidad de consumo. Y luego eso viene un paro de camioneros allí en octubre del 72, que lo vivimos muy intensamente. Yo recuerdo que fuimos con los compañeros de la Escuela de Sociología y de la Facultad del Pedagógico de Macul, fuimos a cargar comida a una estación que había ahí del ferrocarril, ahí en la avenida Grecia. ¿Cómo hacemos? Mi esposa. Ahí en la avenida Grecia, y ya vimos que la situación se estaba poniendo difícil. Ese paro de camioneros se logró ganar, y entonces la derecha mayoritaria decidió apostar a las elecciones de marzo del 73, donde ellos no sacaron el porcentaje que querían, y la Unidad Popular debe haber obtenido como un 44, un 45%. Entonces ya ellos decidieron el golpe de Estado. Ahora es clarísimo que se acapararon los productos de primera necesidad, se escondieron. Y eso fue echando a la población contra el proceso de la Unidad Popular, y los sectores de la clase obrera sí siempre fueron en realidad muy leales a todo ese proceso y a todas las esperanzas y a todas esas expectativas, y salían. Es curioso porque la mujer jugó un papel, digamos, la mujer en la clase media y alta
más bien muy reaccionario, muy ultraconservador. La derecha supo trabajar muy bien a las mujeres, incluso con ese imaginario racista, ¿verdad? De lo desconocido, de lo indígena, de lo mapuche, de lo que vuelve la clase obrera o a gente del norte, ¿verdad? Y esa gente se fue poniendo muy violenta. Ahora, en la clase obrera no, es decir, en el proletariado uno salía a una manifestación y iban las mujeres de la clase obrera gritando, ¿verdad? Por ejemplo, date una vuelta de lado, momio desgraciado, momio conche tu madre, ¿verdad? Por ejemplo, eran aquellas manifestaciones que yo de repente me emocionaba y iba con ellas, los trabajadores y las mujeres de la clase obrera, que era otro comportamiento, pero era una polarización. Ahora se dio también, yo viví en el sector de Vicuña Maquena, en un lugar que se llamaba Diagonal Santa Elena, que ya no existe. A la par había una planta de la Soprole, que era una planta para producir leche, y ahí cerca estaban los famosos cordones industriales. Ahí los sectores más radicalizados de la clase obrera trataron de formar gérmenes de poder popular en las fábricas de todo ese sector. Digamos, los compañeros del Partido Socialista, del MAPU de izquierda, porque hay un MAPU que se dividió y se fue más hacia el lado del Partido Comunista, y también el MIR, digamos, que estaba cerca estamos más cerca de ellos. Y entonces eso fue alejando. Yo recuerdo que una vez Mireya Baltra, que era una ministra comunista de trabajo, le pegó en la cara a un obrero y aquello fue un escándalo tremendo, ¿verdad? El Partido Comunista tuvo una actitud siempre más timorata, más cercana al presidente Allende, y el sector más nuestro, digamos, que eran más cercanos al presidente Allende. Y nosotros más bien éramos exasperantes para Salvador Allende. Pienso que nosotros estábamos cerca del compañero Carlos Altamirano, que era el secretario general del partido. También estaba Carlos Lorca, que era el dirigente de las Juventudes Socialistas y que era diputado por Valdivia, hasta hoy desaparecido, ¿verdad? Esa fue la segunda dirección del Partido Socialista, que ya fue desaparecida por el aparato represivo. Entonces, se daban situaciones como estas, que yo las describo por ahí en un texto. Por ejemplo, para ir a la universidad yo caminaba un promedio de 4 kilómetros diarios. Desde el 25 de julio hasta el 11 de septiembre no había locomoción, no había en qué transportarse. Entonces yo hacía un gran recorrido desde la calle Vicuña Maquena, que es una calle que va hacia sur a norte, buscando hacia la cordillera, hasta Macul. Y iba allá al pedagógico, y eso lo hacía todos los días. Me acuerdo que había una ley de control de armas que se estaba aplicando, que era parte de las garantías democráticas, y eso sirvió para desarmar a la clase trabajadora. Y entonces, el mismo 11 de septiembre yo fui a la universidad. Ves si estaba descuidada la gente detrás del palo, que estábamos en una clase de estadística ese día, hasta que nos dijeron que saliéramos de ahí porque la Fuerza Aérea ya estaba formada en la par. Había una academia de guerra que estaba había un terreno vacío y estaban ellos también ahí, los de la Fuerza Aérea, ¿no? La gente del general Lee, que muy anticomunistas, ¿verdad? Muy derechistas. Entonces tuvimos que salir, y cuando ya yo vi que no había nada que hacer, me fui para la casa, ¿verdad? Y comienzo a caminar por aquellas calles, y me dolió muchísimo ver a los trabajadores en sus fábricas que estuvieron esperando unas armas que no llegaron. Y una dirección, me parece que el Partido Comunista defeccionó más. En una entrevista que le hicieron hace como 2 años a los compañeros del Partido Socialista que estuvieron en algunos edificios del centro, dice que la gente de otros partidos no llegó. O sea, había un convenio, había la expectativa de hacer una resistencia más prolongada al golpe, y que no se hizo. En general yo siento que el Partido Comunista defeccionó.
Claro, yo hoy en día me siento más cercano del Partido Comunista de ahora que el Partido Socialista nuestro en aquel tiempo, porque después la dirigencia del Partido Socialista en el exilio lo que hizo fue traicionar. La hija de Salvador Allende y toda esa gente se aburguesaron y ya dejaron atrás a los compañeros de aquel viejo Partido Socialista, ¿verdad? Que ellos dicen, no, que esa nunca fue la posición de Salvador Allende. Sí, la posición de Salvador Allende no era una posición estalinista, tampoco, pero era una posición de lucha, siempre fue consecuente. Mientras que hoy en día, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile tiene entre sus líderes a un carajo que es de origen palestino y que habla de conciliar el mercado con la propiedad social, digamos. Un tipo muy inteligente, chispeante, que no tiene nada que ver con la dirigencia comunista. El Partido Comunista era muy cuadradito en el 73. Después a ellos de todo caso, de nada les valió no haber acudido al combate, porque después la represión también les cayó. Ellos se confiaron mucho. Y claro que ellos tuvieron muchas pérdidas en la represión, que fue aniquiladora, ¿verdad? Y cambiaron de línea. Evidentemente que Gladys Marín y otros dirigentes jóvenes se hartaron de los viejos líderes, aunque ellos no lo digan, es decir, el estilo Luis Corbalán, que fue compañero mío de celda, fue el hijo de Luis Corbalán cuando estábamos en el estadio. Yo estuve un mes en el estadio. Ellos cambiaron de línea y fue cuando se creó el movimiento, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahí es donde uno encuentra difícil asumir posiciones respecto de la Unión Soviética y de los llamados países socialistas. Porque si bien uno ya, por ejemplo, para el caso mío, yo tenía ya grandes discrepancias con esa gente desde que estaba aquí en Costa Rica y ya estaba desilusionado de la Unión Soviética, era la única manera de tener una retaguardia, por ejemplo, donde obtener formación militar, donde tener armas, donde tener recursos para la clandestinidad. O sea, era un juego un poco extraño. El exilio chileno, una parte de estos compañeros del Partido Comunista que cambiaron de línea y que se hicieron en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno de los líderes de la independencia, Manuel Rodríguez, que se enfrentó a O'Higgins, ellos recibieron preparación militar en Bulgaria. Es decir, muchos de ellos venían como oficiales de ejército, preparados para planificar operaciones. Y entonces participaron, por ejemplo, en la Guerra Civil de Nicaragua. Es decir, los que atentaron contra Pinochet, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, eran gente que había combatido también en la Guerra de Nicaragua. Es decir, Nicaragua fue un campo experimental, digamos. Eran gentes que iban con muy buena preparación militar, tanto de la antigua Unión Soviética como de Cuba. Digamos que los cubanos en eso fueron muy generosos, ¿verdad? Y apoyaron mucho más al Partido Socialista, aunque después los socialistas se volvieron más réprobos, ¿verdad? Muchos de ellos, como la hija de Salvador Allende, Isabel, no Isabel la escritora, la sobrina de Allende que vive en Estados Unidos, sino Isabel, la que es hija de Salvador Allende, que es senadora hoy por el Partido Socialista. Esa gente se derechizó, esa gente fue de lo que se llama la concertación. Bueno, porque hubo entonces, bueno, yo viví dramáticamente las situaciones del exilio, porque yo me había casado con una mujer chilena y en realidad técnicamente yo seguí viviendo en Chile hasta que ella murió. Ella murió hace 13 años y entonces en la casa se seguía hablando en chileno, digamos de alguna manera, y se vivían los problemas del exilio, que fue un drama, digamos, en el cual ella nunca aceptó el exilio, es decir, se le hizo insoportable. Entonces ella escribió un texto diciendo que no somos hijos del viento, digamos. Me acuerdo que lo publicó en el semanario Universidad, decía un texto largo diciendo que la gente, que los chilenos del exilio no eran hijos del viento, o sea, que tenían una raíz allá
Y a mí eso me afectaba, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ya para mí en ese tiempo, la muerte de mi madre y de ella ya fue muy duro, ¿verdad? Entonces, yo ya he rehecho mi vida 3 veces, ¿verdad? Mi segunda esposa sí me acompañó y fue de gran ayuda, pero ella murió hace 5 años. Me volví a casar y creo que acerté. Es muy difícil afrontar la vida así solo. Yo no sé si habrá, hay gente que podrá, pero yo siento que es muy duro, es decir, tener una compañía. Desde luego ya no es lo mismo que cuando uno está joven, ¿verdad? Son otras cosas, ¿verdad? Los que forman la relación de una pareja, ¿verdad? Es el acompañarse, el ayudarse, el compañerismo, los problemas, los hijos de ella y los míos. Eso también lo viví con mi segunda esposa, pero digamos que eso fue lo que me permitió a mí llegar hasta ahora, y entonces de repente, asombrado, descubro que he llegado a los 75 años, pero esa fue la experiencia de un proceso fallido, digamos, de un intento, de un sueño, del cual uno trata de reflexionar y aprender qué se hizo bien, qué se hizo mal, cuáles fueron las transformaciones que se hicieron, bueno, principalmente, digamos, en cuanto a la reforma agraria, la redistribución del ingreso, los intentos de una reforma educativa que no se pudo llevar muy lejos, la propiedad de las fábricas, si se cooperativizaba, cuáles se cooperativizaban, cuáles permanecían en el sector privado. Todo eso fue creando diferencias muy grandes. También he vuelto a Chile 3 veces después del golpe de Estado, y mi visión ha ido cambiando conforme he leído y me he enterado por otras fuentes, como por ejemplo la periodista Marcia González, que escribió un libro muy interesante, Los 1000 días de la conspiración, donde ella cuenta que en realidad Pinochet era profundamente despreciado dentro de la misma derecha y que fue un advenedizo que llegó a última hora y que habían otros proyectos y habían otras intenciones. Vi una entrevista que le hicieron a Roberto Time, que era un dirigente de Patria y Libertad. Entonces vi que habían otros planteamientos ahí que uno no termina de comprender la trama histórica. Lo que sí uno ve, digamos, viendo la historia en términos de la Longue Durée, de la École des Annales, digamos, el problema es que una cosa es cuando uno está inmerso en una situación donde uno no logra tener completo el cuadro, y otra cosa es cuando pasan décadas y uno comienza a ver en retrospectiva y recolectando testimonios, oyendo fuentes, etcétera, etcétera. Pero digamos, yo he ido 3 veces, pero ha sido muy difícil para mí poder establecer qué era lo que había y qué fue lo que se perdió, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez yo, más que todo, estaba lloriqueando por la muerte de mi primera esposa chilena, y ya estaba ya de novio con la segunda, ¿verdad? Y todos los días le escribía, todos los días estaba pensando en ella, todos los días le mandaba. Fue una cosa así increíble, ¿verdad? Yo creo que, no sé, como que eso me permitió vivir, y entonces, claro, que en ese tiempo todavía no vi cómo la sociedad chilena, todavía no pude darme cuenta cómo la sociedad chilena había cambiado. Cuando ya volví con mi segunda mujer, en el 2013, que estuve en Santiago otra vez y en Valparaíso, ya noté que el país era otro, y me pareció que había retrocedido, que el miedo a la dictadura había sido tan espantoso que la gente ya me parecía tonta. Ya sentí que el pueblo chileno no era tan despierto como yo lo había visto. El Chile de la Unidad Popular era un Chile que teníamos la editorial Quimantú, por ejemplo, que hacía ediciones populares de literatura. Había una prensa muy diversa en los kioscos, ¿verdad? Uno podía encontrar todo el espectro político, ¿verdad? Desde la revistica de la ultraderecha hasta la del MIR
y la de los trotskistas o los anarquistas, estaba todo ahí. Estaba el diario El Siglo del Partido Comunista, La Nación, que como era diario del gobierno la tenía Oscar Valls. Cuando yo estaba preso en el estadio, hubo un momento que estábamos los tres. Estaba Oscar Valls, que era socialista, que era director de La Nación, Rodrigo Rojas, que era comunista y director del Siglo, y yo, con una característica: los militares nos habían quebrado los anteojos. Estábamos los tres hechos una desgracia por ahí, me acuerdo. Mataron a... ¿Cómo fueron esos momentos, profesor? ¿Ah? ¿Cómo fueron esos momentos suyos siendo preso político? No sé, vieras que yo siento que yo los asumí despreocupadamente. A veces yo a veces siento como que no podía creerlo, ¿verdad? Y entonces me lo tomaba muy a la ligera. Tal vez eso hizo que no fuera tan dramático, porque uno estaba cierto de la posibilidad de muerte. Me refiero a la posibilidad de muerte violenta, no la muerte que nos puede venir a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que realmente había posibilidad de que a alguien se le escapara un tiro o que alguien dijera algo y simplemente te mataban, ¿verdad? Y no solamente entre nosotros los civiles, entre los militares. Ahora sé que, por ejemplo, un mayor del ejército que estaba con nosotros entregó un grupo de prisioneros uruguayos al embajador de Suecia, y 2 días después lo asesinaron ellos mismos. Entonces no era un problema solamente entre los civiles, entre los militares también. Es decir, siempre hubo militares que no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Como pasó en la caravana de la muerte. El recuerdo, por ejemplo, del compañero Jorge Peña Gen, que fundó las orquestas sinfónicas juveniles en América Latina y que era director del Conservatorio de La Serena, en el norte chico. Era un compañero dirigente del regional del Partido Socialista, junto con el profesor Mario Ramírez. A los dos los fusilaron en ese año. Y hubo mucho silencio y mucho miedo, pero siempre fue muy sentida la muerte de Jorge Peña, no solo porque fuera un músico, un gran artista, sino por el trabajo que él hacía en el conservatorio y porque él fundó las orquestas sinfónicas juveniles en América Latina en los años 50. Que usted mencionaba, don Rogelio, el caso de los artistas, de los músicos, a uno se le viene a la memoria la figura de Víctor Jara como uno de los grandes referentes de la nueva canción latinoamericana, y que fue cobardemente asesinado en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre, por cierto, Víctor Jara. Sí, ¿Qué recuerda usted de Víctor Jara? No era el estadio donde estábamos, primero no era el estadio donde estábamos nosotros. Víctor Jara era más cercano al Partido Comunista y trabajaba en la Universidad Técnica del Estado, donde ellos se habían agrupado, y de ahí los llevaron al Estadio Chile, cerca de la estación central en Alameda. Por eso es que hoy en día ese estadio se llama Víctor Jara. Pero en aquellos tiempos del 73 era como un lugar común hablar de la muerte de Víctor Jara, pero por ejemplo muy poca gente sabía, a no ser gente que estuviera metida más en la música clásica, del caso del compañero Jorge Peña Gen en La Serena, por ejemplo, o el caso de otros. El caso de Víctor Jara es muy dramático por el odio con que lo matan, digamos, y la manera que él mantiene. Y después hay que recordar que él escribió, ese año él escribió alguna música que fue como premonitoria. Yo recuerdo que había una que hablaba del que morirá cantando las verdades verdaderas. Manifiesto. Sí, El manifiesto. El manifiesto, sí, y él en general se identificaba mucho con lo popular. Es que él venía de una raíz campesina de la provincia de Chillán o de Ñuble, que era de donde había venido también Violeta Parra. Había recibido la influencia de Violeta Parra, había estudiado teatro también, había hecho teatro en la Universidad de Chile,
pero él se fue identificando tremendamente con lo popular. Posiblemente eso sea todavía más allá del esnobismo que puede haber habido y del lugar común que puede haber habido en un momento determinado por la facilidad del Partido Comunista siempre para tener un aparato propagandístico, igual que pasaba en la Guerra Civil Española, y entonces hablamos del quinto regimiento, pero no hablamos de Buenaventura Durruti, ¿verdad? Porque el estalinismo siempre tuvo un aparato de propaganda, pero en realidad Víctor Jara era una figura totalmente auténtica. Entonces yo pienso que son esas figuras que como que se van enraizando, y uno se conmueve mucho pues, de ver cómo Víctor Jara había alcanzado esa identificación con las raíces populares. Y cuando ingresa al estadio, a Víctor Jara lo identifican. En el momento en que están haciendo la fila para ingresar, a Víctor lo identifican y ahí comienza la tortura. Ahí, eso es lo que cuentan, sí. Pero Víctor Jara no estuvo en el Estadio Nacional, que fue donde yo estuve después. Estuvo en el Estadio Chile. Sí, fue en el Estadio Chile y fue muy, muy violento. Ahora también ahí hubo gente que de alguna manera facilitó que fuera identificado, porque recuerden que la cantidad de detenidos desaparecidos fue muy grande. Es decir, hubo gente cuyos restos nunca aparecieron y sus familiares nunca pudieron, ¿verdad? Digamos el caso del compañero Carlos Florca y del compañero Ezequiel Ponce del Partido Socialista, o las dos direcciones del Partido Comunista que cayeron, en una donde estaba precisamente el esposo de Gladys Marín, que esa gente no apareció más. ¿Cómo se maneja en la memoria chilena hoy por hoy esta cuestión de los desaparecidos y de toda esta, todo lo que supone el recordar la dictadura y los tiempos de dictadura? Yo pienso que los que están contribuyendo a que esa memoria funcione son los jóvenes. Los jóvenes que han venido luchando desde hace unos 10 o 15 años, los llamados pingüinos, porque en Chile les decían los pingüinos porque los chiquillos de secundaria en Chile siempre han usado un pantalón azul y una camisa blanca y una chaquetilla. Entonces cuando ellos comenzaron a pelear, porque la educación había sido municipalizada y la educación era muy cara e inaccesible, ellos comienzan a luchar y entonces la prensa les puso los pingüinos. Yo pienso que esta generación primera y las que vinieron después y estos que siguieron en la Universidad de Chile, donde hay una muchacha que por cierto es diputada del Partido Comunista, y también algunos del otro grupo, el que se llama el Frente Amplio, esta gente fue la que contribuyó decisivamente a toda esa eclosión popular. El historiador es Salazar. Salazar es el que tenés que tener el nombre de él. Gabriel. ¿Ah? Gabriel Salazar. Gabriel Salazar. Ese es el historiador chileno que mencioné, que hizo una crítica muy severa y que tiene dudas de que se pueda salir adelante incluso con esta constituyente. Porque siempre la clase dirigente chilena ha tenido una capacidad de maniobra muy grande. Ahorita está la constituyente y, por ejemplo, es decir, la actitud de las mujeres conservadoras es terrible. Hay un sector de la derecha que sacó siempre representantes en la constituyente. Una mujer se indignó terriblemente porque la Machi, sí, la presidenta de la Asamblea Constituyente, es una mujer que es filóloga, una gran lingüista en mapudungún, que es la lengua mapuche, y en inglés. Entonces es una mujer que también pertenece al mundo académico y ha sido reconocida en universidades europeas y estadounidenses. Y eso todavía la clase dirigente lo traga, pero el que la Machi, que es entre los mapuches puede ser un hombre o puede ser una mujer, es como una especie como de defensor del pueblo. Entonces la Machi no sé cuánto, que es una viejita, librado no sé cuántas batallas y ha parado a la industria forestal que está destruyendo los bosques, y el hecho que hubiera un discurso en mapudungún fue un escándalo terrible. Y la insolencia de las mujeres chilenas estas de que ellos, ¿qué les importa? Que a ellos no les interesa eso.
y hacen hasta de la maternidad así una cosa como, bueno, y a mí y a mis hijos yo no les voy a enseñar eso. Hay un menosprecio terrible de la clase dominante chilena respecto a los mapuches. Lo que pasa es que los mapuches están ahí porque son una cultura muy fuerte. Tienen un rol protagónico. Muy grande. Por ejemplo, el movimiento de la memoria histórica se unió con un reconocimiento a la bandera de los mapuches. Pero la bandera de los mapuches ya no solo era la bandera del pueblo mapuche, sino que el movimiento de octubre del 79 la adoptó. Que eso es lo que ha pasado un poco con la huipala, que era la bandera de los aymaras y los quechuas del altiplano en Bolivia, y que llegó la Yanine Áñez con la Biblia en la mano y dijo que no más huipala y no más Pachamama, ¿verdad? Imposible. Usted no le puede decir a los aymaras y a los quechuas eso jamás, ¿verdad? Es decir, prefieren muertos todos antes de... Entonces uno de los errores básicos de esta mujer, esta es católica, pero integrista, no es de los católicos que le dieron problemas a Rockefeller, ¿verdad? Para que creara todo ese movimiento neopentecostal reaccionario en América Latina, esa corriente misionera que es totalmente contrarrevolucionaria, que son estos como Fabricio y toda esta gente que está ahí. Es un sector muy peligroso. En Chile, porque en Chile también hubo ese problema, tanto entre algunos católicos y protestantes. De hecho hubo la izquierda cristiana, ¿verdad? Y hubo sectores que se identificaron con el proceso casi hasta el final, ¿verdad? Sí. Y ya nos estamos acercando al cierre del programa y queremos también rescatar la memoria de exiliados chilenos aquí en Costa Rica que han generado su aporte, que dejaron su huella. Recientemente sufrimos la partida de don Mario Oliva, un académico de años aquí en el país, pero igual podemos hablar de otros y otras personalidades, académicos. Bueno, ¿cuál es el aporte del exilio chileno a Costa Rica para usted? Bueno, yo quisiera también recordar a mi profesor Claudio Jimeno en la Universidad de Chile, compañero del Partido Socialista y colaborador cercano del presidente Salvador Allende, que desaparecido desde el 11 de septiembre, nunca más se supo de él, ¿verdad? Que era el profesor que daba el curso de metodología, nunca más apareció. Y luego en Chile, hablando del exilio chileno, pues sí, de lo que yo he sentido mucho, la partida de Mario Oliva, porque Mario, no nos conocimos en Chile, por supuesto, él era mucho más joven, era de Puerto Montt. Yo por ahí pude decir en un artículo que escribí que Mario era un chilota. Mario había nacido ya cuando termina el continente, al frente está la isla de Chiloé. Y por toda la forma de ser de él, era una persona que pienso, a mí me da la impresión de que él siempre tuvo una salud débil, es decir, tenía un cuerpo, él lo que tenía era una gran voluntad, una gran fuerza interior que lo llevaba a ejecutar con mucha pasión una gran cantidad de cosas. La investigación histórica de él se orientó, por ejemplo, hacia la figura de José Martí en Costa Rica, y hizo cosas muy lindas. Me hizo ver los trabajos de José Martí sobre Costa Rica, de las dos visitas que hizo Martí en 1894 y 1895, 93, 94 vino Juan Martí aquí. Y Martí escribió un texto muy bello que le llama Costa Rica pequeña como una esmeralda, como el poeta que era, ¿verdad? Él siempre promovía las actividades, acercaba al debate cultural. Me impresionó a que escribiera esas memorias y para mí fue muy duro porque sentí que era como un desgarramiento interno, porque uno a estas edades ya uno comienza a decir, bueno, yo estoy escribiendo esta memoria y de alguna manera estoy haciendo como mi testamento, ¿verdad? Entonces yo me sentía presionado por Mario en ese lado, y entonces le entregué 2 meses antes, le entregué una versión impresa y electrónica, y lo que yo no sabía era
el problema de salud ya de él ya tan delicado, sí, y el tiempo que venía luchando, pero él, sobre todo porque nunca dejó de trabajar. Sí, otros compañeros míos del exilio chileno, bueno, Armando Campos Antelices, psicólogo, con quien trabajé primero en la Universidad de Costa Rica, ahí fue donde nos conocimos, era un compañero socialista. Yo tengo la impresión de que era un socialista allendista, más bien en el caso de compañero Armando Campos, mi querido Gastón Gainza, por ejemplo, que trabajó mucho en el área de literatura, el doctor Bulien allá en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Luis Bernal Ponce en la Escuela de Arquitectura de la UCR, donde yo también trabajé 2 años. Entonces yo los conocía a ellos allá. Víctor Murguiar era socialista como yo, digamos, de ese sector, todavía nos vemos, pues fue gente muy solidaria. Lo que pasa es que aquí ya yo no tenía una militancia política con ellos, igual que en Chile, o una cercanía igual, ¿verdad? Y entonces yo me metí al Partido Socialista de aquí pensando que era como el de allá, y ahí no podían ni ver una página de Trotsky, ¿verdad? Y a mí eso me parecía... Bueno, a mí nunca me ha parecido eso de la censura, digamos. Mi repudio al mundo católico y al mundo comunista ha sido muy parecido, ¿verdad? Pues yo no... La Iglesia Católica y el Partido Comunista siempre han tenido índices de libros prohibidos. A mí basta que me digan que un libro o un texto está prohibido, yo digo que hay que leerlo. Ahora, por ejemplo, tuve un problema con la obra de Hannah Arendt. Sí. Bueno, justamente, ya estamos llegando al cierre del programa, ¿verdad? Son esos programas que uno dice que ameritan una segunda parte, sin duda. Yo creo que sí. Y yo quisiera, agradecerle a usted, darle la palabra a mi compañera Mariana y hacer un pequeño cierre ya de esta tarde. Bueno, yo hago extensivas las gracias que está Pablo. Esta ha sido una gran conversación. Como dice, queda para una segunda, tercera y más partes. Muchísimas gracias de verdad, porque ha estado cargada de sabiduría. Y también de esa parte de la experiencia, que yo creo que son pocas las personas que han tenido esta historia que usted nos ha venido a contar hoy aquí. Yo quisiera también agradecerle en este caso al público, como no Hojaldres, que hoy por hoy es nuestra casa ahora en el pequeño camino hacia la presencialidad. Entonces les agradecemos, los invitamos aquí a tomarse un cafecito con todas las medidas sanitarias que en este momento se están aplicando, y como no, agradecerles a todos, a Pablo, a don Rogelio y a quienes nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias.